que cuando va a grabar tiene que informar. Entonces empiezo presentándome para los que no me conocen. Yo soy Mauricio Gabriel Pareja Baiter, soy psicólogo, soy actualmente el subdirector nacional del campo de epistemología e historia de la psicología en el Colegio Colombiano de Psicólogos, más conocido como COLSIP, Colegio Colombiano de Psicólogos. El Colegio Colombiano de Psicólogos se compone de 20 campos de formación, 20 campos de especialización. Los más conocidos tal vez son psicología clínica, psicología jurídica, psicología educativa, y tal vez de los menos conocidos es precisamente este campo, el campo de epistemología e historia de la psicología. Pero sin lugar a dudas es un campo muy importante, como se los voy a explicar ahora, porque es el campo que tiene como tarea principal velar por la calidad científica del profesional de la psicología y tiene también la tarea de recuperar, cuidar, velar por la memoria histórica de la psicología en Colombia. Entonces, bienvenidas, bienvenidos. Ustedes se debieron haber enterado por alguno de los chats que ya existen de epistemología o de psicoteología. Entonces, por esos chats, yo los voy a mantener informados siempre. Estas reflexiones, como se graban, yo les envío el link para que ustedes lo puedan volver a ver, e incluso ya sé que hay profesores que están utilizando este material en clase. Yo lo uso en mis clases también. Tal vez hay estudiantes de psicología que están participando en esta noche. Qué bueno sería que se animaran a escribir, a saludar, a decir en qué ciudad se encuentran. Y si son estudiantes de psicología, qué bueno que lo escriban también en el chat cuando nos saluden. Digan, hola, buenas noches, soy fulano o fulana de tal y soy estudiante de psicología. Entonces se podrán dar cuenta que hay psicólogos, hay estudiantes de psicología, hay personas de otras profesiones también. Entonces, el año pasado, en el año 2021, gracias a la pandemia en buena medida, se crearon estos grupos que nos han permitido mantener una comunicación en tiempo real con personas en diferentes partes del país e incluso con personas en diferentes partes del mundo. Por ejemplo, yo, Mauricio Pareja Baiter, vivo en este momento en la ciudad de Barranquilla, trabajo acá en la docencia en la Universidad Autónoma del Caribe y en la Corporación Universitaria Americana. También presto asesorías a empresas en la parte organizacional, atiendo consultas privadas en la parte clínica, en la parte de parejas y de familia. Entonces, como se podrán dar cuenta, pues acá la idea es que cada uno, desde su propia experiencia, desde su propia formación, venga a compartir, a hablar, a interactuar. Estos encuentros que nacieron, como les estaba explicando el año pasado, son encuentros que por lo general se realizan 2 veces o 3 veces al mes, a veces una vez al mes, depende del mes, porque hay meses que son más congestionados que otros. Pero por lo general tratamos de encontrarnos como mínimo una vez al mes. Conversamos sobre un tema, dialogamos, reflexionamos, nos vamos conociendo, nos vamos saludando y es de las cosas que ustedes se van a dar cuenta que entre más participamos, más nos conocemos, más nos familiarizamos. Y el sueño que tenemos es que ahora que la pandemia ya está pasando, podamos también tener encuentros reales, físicos, en escenarios que nos permitan vernos la cara, estrecharnos la mano, saludarnos. Entonces, por lo pronto seguimos en la virtualidad, pero esperamos poder encontrarnos de manera presencial. Bien, hoy en la lección inaugural de estos encuentros de epistemología e historia de la psicología, quiero tocar un tema que nos propuso para este año el director nacional de campos, el doctor Pedro Pablo Ochoa. Él nos ha pedido a los 20 campos que tiene el colegio que respondamos una pregunta. ¿Quién es un psicólogo? Y a partir de ahí definamos el perfil del psicólogo, cada uno desde el campo al que pertenece. Entonces, los que trabajan en el campo de psicología clínica van a responder esa pregunta desde la psicología clínica. Los que trabajan el campo de la psicología organizacional van a responder
quién es un psicólogo desde la psicología organizacional. Como nosotros estamos en el campo de epistemología e historia de la psicología, vamos a tratar de responder desde nuestro campo, es decir, desde lo epistemológico y desde lo histórico, quién es un psicólogo. Por eso, al final de nuestro encuentro de hoy, yo les voy a regalar unos minutos y les voy a pedir el favor de que se animen a responder esa pregunta. Para ti, ¿quién es un psicólogo? ¿Qué caracteriza o qué debería caracterizar un psicólogo? Y vamos a conversarlo un poquito. Entonces, repito, tenemos ese reto y todo el año vamos a estar trabajando fuerte y lo ideal es que al final podamos escribir algo, publicar algo desde el campo de epistemología e historia de la psicología, en donde juntos, tú y yo y todos nosotros respondamos esa pregunta. No se trata de que Mauricio Pareja se encierre en un escritorio y empiece a escribir cosas bonitas, palabras maravillosas, y entonces el escrito que haga Mauricio Pareja sale y se publica como si fuera la voz de todo el campo. No, señor. Yo no soy la voz del campo de epistemología. Yo soy el subdirector, pero la voz somos todos y tenemos que sincronizar esa voz. A veces el problema de los teóricos es eso, que lo que producimos lo hacemos desconectados de la realidad. Y lo que es peor, pretendemos hablar como si nosotros tuviéramos la vocería de todos. Por eso, fíjense el reto que tenemos. Vamos a construir, vamos a definir, vamos a plantear cuál es el perfil del psicólogo y lo vamos a hacer entre todos. Tenemos un año para eso, pero yo le propongo que no esperemos un año. Hey, vamos a tratar de tener eso en 2 meses. Ojalá podamos dentro de 2 meses ya tener un borrador bien construido en donde los psicólogos, en donde los que no son psicólogos también opinen y participen. Bueno, entonces está explicado por qué el título de la lección inaugural es precisamente el perfil del psicólogo, desde un enfoque epistemológico. Saludo a las personas que recién están ingresando y los invito a que en el chat, así como lo han hecho los demás, se presenten. Mi nombre es fulano de tal, estoy en la ciudad tal o en la región tal, soy psicólogo o soy estudiante de psicología o no soy psicólogo, y así nos vamos conociendo. Qué bonito sería que al terminar, como les digo, el año, podamos encontrarnos y vernos la cara y decir, hola, tú eres el que estaba en el chat, qué chévere. Bueno, aquí, por ejemplo, Gina dice que es psicóloga. Qué chévere, Gina, que nos digas en qué parte te encuentras. Gina Escalante. También dice acá Heidi Algarín, buena y bendecida noche para todos desde Barranquilla. No soy psicóloga, pero soy estudiante de la escuela SPAC y nos dan temas de psicología. Muy bien, bienvenida Heidi. ¿Quién más por acá? Jennifer, ya la habíamos saludado, ella sí es psicóloga, está en Soledad Atlántico. Hay varios que son de Bogotá y están aquí también presentes. Entonces pasamos al siguiente punto. Ya aclaramos que la lección inaugural es esa, vamos a hablar del perfil del psicólogo desde un enfoque epistemológico y como les decía, yo no voy a dar el perfil hoy. Voy a empezar a hablar del perfil del psicólogo para que ustedes también se animen a participar. Miren lo bonito de la tecnología. Como esto se está grabando, tú puedes opinar y después lo que queda aquí grabado lo vamos a volver un documento, un texto, y podemos citar fulano de tal, el día tal, en la reflexión que estábamos haciendo en los conversatorios epistemológicos, dijo que el perfil del psicólogo es ese, y lo ponemos por escrito. Entonces, esto que estamos haciendo es historia para su información. ¿Usted quiere formar parte de la historia de la psicología? Bueno, participe de esto, porque estamos haciendo la historia. Así es como se hace la historia. Y así es como se recupera la historia, dejando archivos, porque lastimosamente muchas veces la historia se pierde porque no se guardan documentos, porque no se registran los hechos, porque no se cuenta la historia. No se cuenta la historia. Entonces, parte de nuestro trabajo para construir ese perfil del psicólogo desde el campo de la epistemología y del campo de la historia, que es nuestro campo, va a implicar que empecemos a averiguar cosas de la historia que se nos han olvidado o que se han perdido. Entonces, qué chévere
los que están en Bogotá, por ejemplo, si nos ponemos una tarea, oiga, vamos a averiguar tal cosa de la historia de la psicología en Colombia, a ver qué pasaba en Bogotá, a ver qué pasaba en Barranquilla, a ver qué pasaba en tal parte mientras estaba sucediendo eso. Por ejemplo, cuando nació la profesión de la psicología en Colombia, ¿qué estaba pasando en la costa? La mayoría de los libros nos cuentan lo que estaba pasando en la Universidad Nacional con la psicología. ¿Qué estaba pasando aquí en la costa mientras tanto? ¿Qué estaba pasando en el Valle del Cauca? ¿Qué estaba pasando en Manizales? Qué interesante, ¿no? Bueno, seguimos entonces. Permítame, yo voy a mirar a ver si hay personas que están ingresando. Listo. Voy a hacer un repaso general de lo que veíamos el año pasado para que contextualicemos lo que vamos a hacer ahora. Cuando nosotros hablamos de epistemología, tenemos que recordar que la epistemología es una rama de la teoría general del conocimiento. La teoría general del conocimiento se tipifica en dos ramas o dos brazos. Uno se conoce con el nombre de gnoseología o teoría general del conocimiento, que investiga qué es el conocimiento, cómo se origina el conocimiento, etcétera, etcétera. Y la otra rama es la epistemología, que se ocupa del conocimiento científico. Por eso a la epistemología se le llama también teoría especial del conocimiento, porque se ocupa de una forma particular de conocimiento que es el conocimiento científico. Entonces, nosotros estamos preocupados y ocupados en averiguar si la psicología es una ciencia, cuáles son los requisitos para que la psicología funcione como una ciencia y se diferencie también de otras ciencias. Por ejemplo, si vamos a hablar del perfil del psicólogo desde el punto de vista epistemológico, tenemos sí o sí que diferenciar al psicólogo de otras profesiones, de otras ciencias. Por ejemplo, ¿en qué se diferencia un psicólogo de un psiquiatra? Epistemológicamente hablando. ¿En qué se diferencia un psicólogo de un sociólogo o de un trabajador social? Y también no solo en qué se diferencia de otras ciencias, sino también en qué se diferencia de otras disciplinas o de otras experiencias que a veces la gente suele identificar con la psicología, como por ejemplo algo que está muy de moda, que es el coaching. Hay gente que cree que ser coaching es ser psicólogo. Entonces, epistemológicamente hay grandes diferencias entre un psicólogo y un coaching. Hay grandes diferencias entre un psicólogo y un psiquiatra. Hay muchas diferencias entre un psicólogo y un sociólogo, un trabajador social. Entonces, eso es lo que vamos a ir mirando nosotros desde el punto de vista epistemológico. Y por eso traigo lo que dice la ley 1090, que es la ley que rige a los psicólogos en Colombia. La ley 1090 en el artículo 1 dice lo siguiente. Presten atención que se lo voy a leer. La psicología es una ciencia sustentada en la investigación. Entonces, ahí de entrada, epistemológicamente hablando, ya nosotros podemos decir que una característica del perfil del psicólogo es que el psicólogo es un investigador. Es un investigador. Pero además de ser un investigador, es un profesional. Y eso, la investigación y la profesionalidad sustentan, sostienen a la psicología. Voy a plantearlo de manera negativa. Un psicólogo que no investiga no es un psicólogo. Un psicólogo que no cumple con los principios éticos, metodológicos, epistemológicos de la profesión del psicólogo, tampoco es un psicólogo. Entonces, repito, la psicología es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo cognitivo, emocional y social. Miren lo que estudian los psicólogos. Estudian los procesos cognitivos, los procesos emocionales y los procesos sociales.
procesos de desarrollo. Hay algo que se tachó, que estaba en la definición antigua, que ya no aplica, que es eso que ustedes ven ahí tachado, desde la perspectiva del paradigma de la complejidad. Eso se tachó porque la psicología no se sigue solo por el paradigma de la complejidad. Hay muchos paradigmas dentro de la profesión, dentro del carácter científico del psicólogo. El paradigma de la complejidad es uno, entre muchos. Entonces, con la finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales, tales como la educación, la salud, el trabajo, la justicia, la protección ambiental, el bienestar y la calidad de vida. Miren todo lo que el campo que tiene el psicólogo para trabajar. Con base en la investigación científica, fundamenta sus conocimientos y los aplica en forma válida, ética y responsable en favor de los individuos, los grupos y las organizaciones, en los distintos ámbitos de la vida individual y social, al aporte de conocimientos, técnicas y procedimientos para crear condiciones que contribuyan al bienestar de los individuos y al desarrollo de la comunidad, de los grupos y las organizaciones para una mejor calidad de vida. Y en el parágrafo que sigue nos dicen que el psicólogo también se considera un profesional de la salud, sobre todo cuando trabaja en el sector salud. Hay psicólogos que trabajan en IPS, hay psicólogos que trabajan en hospitales que están vinculados al campo de la salud y en ese sentido la psicología también, dice acá, pertenece al ámbito de la salud. Pero hay que aclarar, no todos los psicólogos trabajan también en el campo de la salud. Hay quienes se especializan en el campo organizacional, hay quienes se especializan en el campo social, pero eso es lo que nos dice la ley. Ese es un repaso general. Hoy, en la caracterización del psicólogo, me voy a quedar en una sola cosita. Presten atención, en una sola cosita. El psicólogo se caracteriza porque es hijo del tiempo. Ustedes dirán, uy, qué vaina rara, ¿qué estará diciendo Mauricio con eso? Se los voy a explicar. En la antigüedad griega, el tiempo se caracterizaba de tres formas distintas. Y por eso los griegos lo representaban en su mitología con tres deidades: Cronos, Eón y el otro elemento que aparece ahí para hablar del tiempo es el llamado tiempo kairos. Entonces, se hablaba de un tiempo cronológico, se hablaba del eón y se hablaba de un tiempo kairos. Vamos a hablar de cada uno de ellos para que podamos entender por qué el psicólogo es un hijo del tiempo. Y voy a empezar contándoles un pequeño cuento. Un peregrino en su ruta, ese es un cuento que yo le escuché a Jorge Bucay, ustedes lo pueden buscar en YouTube, se llama El Buscador. El cuento dice así: un peregrino en su ruta, su camino, se cruzó con un pueblo y a la entrada del pueblo estaba ubicado el cementerio. Imagínense la escena. El peregrino va caminando, va atravesando su camino y se encuentra con un pueblo. Y en la pura entrada del pueblo está el cementerio. ¿Ya lo imaginaron? ¿Lo visualizaron? ¿Ya visualizaron la puerta del cementerio? Por favor, usen la imaginación. ¿Ya vieron las lápidas? Las lápidas de donde están los muertos. Entonces este hombre, este peregrino, se acerca al cementerio y con una mirada curiosa empieza a observar las tumbas y se detiene a leer las lápidas de las tumbas y se encontró que en todas las tumbas la edad de los fallecidos eran muy jóvenes. Fulano de tal vivió 2 años. Sutanito vivió 5 años. Perencejito vivió 8 años.
Martica vivió 10 años. ¿Qué había pasado en ese pueblo para que la gente muriera tan joven? El hombre estaba conmovido y estaba preocupado. Se acercó entonces, así con su preocupación rondándole la cabeza, se acercó al centro del pueblo y se percató que los vecinos eran muy viejos, muy ancianos. Y entonces, con más curiosidad, preguntó: cuéntenme, ¿qué ha pasado con los niños? Y los vecinos, con una sonrisa, le dijeron: no, nada, porque nada, los pelados también. Él dice entonces: es que en este pueblo la gente siempre fallecía muy anciana. Miré la tumba y lo que veo es que se mueren muchos niños. Y entonces la gente le explicó: no, 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 mira, no se mueren muy niños. Simplemente a cada uno de las personas se les entregaba un librito, un cuadernito. Los papás le entregaban un cuadernito. Y en ese cuadernito ellos iban anotando toda su vida los momentos que para ellos de verdad habían sido experiencias vividas a plenitud, experiencias que le habían dejado una enseñanza, experiencias que les habían llenado la vida de alegría, y que en la tumba solo aparecía el tiempo que de verdad habías vivido. Se enamoró y besó por primera vez a su novia y ese beso duró 1 minuto. Eso fue lo que anotó en el cuaderno. Estudió una carrera y cuando estaba terminando se dio cuenta que había sido una experiencia maravillosa y comenzó a disfrutarla, y esa experiencia de alegría y de gozo duró 8 meses. Entonces lo escribió en su cuaderno: 8 meses de felicidad. Se encontró con un amigo que hace rato que no veía y lo abrazó y se sentaron a tomar un café y a recordar viejos tiempos. Eso duró 1 hora, lo anotó en su cuaderno. Y al final, cuando la persona se moría, su familia sumaba todos esos minutos, todas esas horas, y eso es lo que aparecía en la tumba. El tiempo de calidad, el tiempo kairos. Y entonces nos encontramos con lo que decía ahorita. Para los griegos, el kairos es un tiempo de gracia. El kairos es un tiempo de bendición. El kairos es un tiempo especial, es un tiempo de alegría, es un tiempo de júbilo, pero profundamente existencial. Ese era el tiempo kairos para los griegos. Ahora preguntémonos: ¿tú has vivido tiempos kairóticos? ¿Tú has vivido momentos de alegría en tu profesión como psicólogo? ¿Tú has vivido momentos de alegría con tu familia? ¿Has vivido tiempos de kairos? Y de pronto nos vamos a ir dando cuenta que el trabajo del psicólogo, en buena medida, es ayudar a las personas a vivir el kairos de sus vidas. Por eso, recordemos entonces y vayamos dejando cosas claras. Como ustedes pueden tomarle pantallazos a la imagen, yo los invito a que tomen pantallazos. Igual esto se está grabando y yo les voy a mandar el link. Kairos es una palabra griega que significa tiempo, pero no cualquier tiempo. Los griegos tenían 3 palabras para definir el tiempo. Una era cronos, otra era kairos y otra era eón. Cronos representa el tiempo cronológico, el que se mide en horas, minutos y segundos. Ese es el tiempo cronológico. Y kairos representa el tiempo de gracia, el tiempo de calidad, ese en el que estás tan metido, tan embobado en la experiencia que no sabes qué hora es. Por eso hay personas que cuando están en plena traga, en pleno enamoramiento, sienten que los minutos y las horas pasan demasiado rápido y que tienen que dejar de verse
muy rápido, y eso que a ustedes no les tocó a las nuevas generaciones, pero a mi generación la cosa era más complicada. Esa lucha entre el Kairos y el Cronos es una lucha mortal. Cuando yo me despedía de mi novia, de la que hoy es mi esposa, y sabía que tenía que verla al día siguiente o dentro de 2 días, y que no había como hoy videollamadas, y que no había teléfono celular, que solamente teníamos el teléfono ese de cable, y que para hablar uno tenía que esperar determinadas horas. Eso era terrible, eso era terrible. Y entonces había escenas, por ejemplo, en donde el novio acompañaba a la novia a la casa, y esa despedida en la puerta de la casa era típica. El pelado y la pelada dándose ese beso inolvidable de nos vemos mañana, mi amor, lo pasé muy rico, qué delicia. La mamá o el papá colgados en la ventana viendo y dando golpecitos. Apúrenle, deje de estar abrazando tanto. Entre, mija, deje de estar ahí. Si estaba en Bogotá, hace mucho frío. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que era un tiempo que la gente quería atrapar en las manos, y cuando entraban a la casa y la persona se devolvía a su casa, apenas llegaba a la casa, cogían el teléfono y empezaban como si fuera de cero. Hola, ¿y qué más? ¿Y qué hiciste hoy? Y habían pasado todo el día juntos. No se daban cuenta las preguntas tan bobas que hacían, los comentarios tan bobos, porque estaban enamorados, enamorados. Hoy en día es diferente, por supuesto. Hoy en día tienen celular, tienen WhatsApp, tienen un montón de cosas, pero la sensación sigue siendo la misma. Díganlo ustedes que han estado en la experiencia de virtualidad. ¿Cuántos novios no sufrieron en la cuarentena? Porque ese tiempo cairótico del encuentro estaba coartado literalmente por el COVID-19 que no los dejaba encontrarse. ¿Cuántas locuras no hicieron? Es más, ¿a cuánto no les pegaron el COVID por estar tratando de vivir ese kairos desesperadamente? Entonces, kairos es un tiempo de gracia, es un tiempo especial, es un tiempo de calidad, y cronos es el tiempo que va pasando en horas, minutos, segundos. El psicólogo es un hijo del tiempo. Es un hijo del tiempo que quiere ayudar a las personas a articular el cronos y el kairos de sus vidas. Su tarea es ayudar a que vivamos una vida plena y que cada momento sea una experiencia de gracia, una experiencia kairótica. En ese sentido, el perfil del psicólogo se entiende en la medida en que él mismo entienda que es un articulador del tiempo, es un articulador del kairos y el cronos. Muchos de los problemas que yo tengo que atender de la vida en pareja están asociados al tema del tiempo. Muchas de las empresas que yo asesoro, buena parte de la asesoría está en enseñarles, en ayudarles, en acompañarlos a que construyan mejores tiempos dentro de la empresa. Que no sea solamente el tiempo cronológico, sino que el tiempo en la empresa sea también un tiempo kairótico, un tiempo en donde la gente disfrute, pero que disfrute bien, y podamos trabajar una buena articulación del tiempo. Por ejemplo, cuando yo tengo que hacer aplicaciones dentro de la empresa de psicología clínica o de psicología de pareja o de psicología de familia, estoy en un contexto organizacional, en un contexto de psicología organizacional, pero cuando tengo que aplicar elementos clínicos o elementos de terapia familiar, siempre estoy pendiente del manejo del tiempo. Por ejemplo, hay personas que sufren cuando llegan al trabajo, padecen su permanencia en el trabajo y no ven la hora de llegar a la casa. Pero también encuentro personas que disfrutan su trabajo y no se quieren ir para la casa. ¿Qué está sucediendo en la casa? ¿Qué está pasando con el tiempo de esa persona en su casa? ¿Por qué no quiere llegar? Entonces, ojo, el tiempo implica también una dimensión que siempre lo acompaña, que es el espacio. El espacio. El tiempo cronológico está muy ligado al espacio. El tiempo kairótico, aunque está ligado al espacio, no está tan ligado en la misma dimensión que el cronológico. Cuando la persona está en el tiempo disfrutando el kairos, ¿sí? Cuando está disfrutando el kairos, el tiempo no se siente, el espacio no se siente. El cronos sí está mucho más asociado al tema del espacio.
Tanto, por ejemplo, que en el caso de las empresas, cuando uno planea el tiempo cronológico, normalmente lo acompaña de el lugar, es decir, el espacio. Reunión el lunes a las 8 de la mañana en la oficina tal. En la oficina tal. Por ejemplo, en la empresa que yo asesoro, que es una panadería muy conocida, excelentes panes, a propósito, Panadería Nueva York, los jueves es el tiempo para las reuniones de gerencia. Una vez al mes nos encontramos un jueves y entonces el salón donde nos reunimos es un salón fijo y en ese salón uno va asociando el salón con la reunión. Y a veces las reuniones son tan cairóticas que el tiempo se nos pasa volando. A veces el kairos no aparece y entonces la reunión se vuelve mucho más pesada. Bien, entonces repito, el psicólogo es un hijo del tiempo que quiere ayudar a las personas a articular el cronos y el kairos de sus vidas. Su tarea es ayudar a que vivamos una vida plena y que cada momento sea una experiencia de gracia y una experiencia kairótica. Entonces, vamos a la última de las categorías temporales. Ya hablamos de kairos, ya hablamos de cronos. Nos está faltando eón. Eón o aion, como lo describen los griegos. Ustedes lo observan en esa imagen. Observen el mosaico que está ahí en su pantalla. Es un mosaico romano de comienzos del siglo III, hallado en una villa de Sentinum, se encuentra en Múnich, donde se representa al dios Aion dentro de una banda de Mobius o Moebius circular. Observen la banda, que de ella les voy a hablar ahorita. Observen la banda. ¿Se dan cuenta que en la parte superior la banda sufre como un giro? Hay como un movimiento en el pliegue superior. Ese giro en el pliegue hace que esa banda sea conocida como la banda de Moebius. Algunos lo representan de una forma un poco más radical, yo se la voy a mostrar ahorita, como si fuera un 8. Por eso, cuando se va a hablar del infinito, ustedes saben que el símbolo del infinito, ¿cuál es? Entonces la gente dice, es el 8. No, no es el 8. Parece un 8. El símbolo del infinito es una banda de Moebius. Es una banda de Moebius. Como les decía, ahorita les voy a explicar mejor en qué consiste la banda de Moebius, porque cuando hablamos de eón, que es el que está, el fulano ese, el que ustedes ven ahí parado, agarrando la banda de Moebius, ese es eón o Aion. Es un dios de la mitología griega que adoptaron los romanos. Ustedes saben que los romanos copiaron buena parte de la mitología, buena parte de la filosofía griega, se la apropiaron ellos cuando invadieron Grecia. Entonces, no fue la excepción, los romanos también se apropiaron de Eón. Es el Dios supremo e imparcial, es el Dios del tiempo eterno. Entonces, ya no estamos hablando del tiempo de gracia, el kairos, del tiempo de calidad, el kairos, de ese tiempo existencialmente especial, profundamente existencial que es el kairos. No, no estamos hablando de ese tiempo. No estamos hablando tampoco de cronos, de las horas, de los minutos, de los segundos. Entonces, ¿de qué tiempo estamos hablando? Estamos hablando de la eternidad, del tiempo que no tiene fin, un tiempo sin final. No tiene comienzo, no tiene final, como la banda de Moebius. La banda de Moebius se caracteriza porque no tiene comienzo ni tiene final. En contraste al tiempo cronológico, que es un tiempo empírico que está dividido en pasado, presente y futuro. Ese es el tiempo cronológico. Bueno, como lo prometido es deuda, les presento la cinta o la banda de Moebius. ¿Cuál es la relación entre Eón, el dios griego de la eternidad, y la banda de Moebius?
Yo les voy a pedir un favor. Ustedes observan la cinta verde que está en la parte inferior. Con el dedo y usando la imaginación, imagínense si ustedes tuvieran un lápiz de color negro y empiezan a rayar. Imagínense, cojan la pantalla y empiecen a rodar el dedo por encima de la cinta. Díganme, si ustedes empiezan a utilizar el lápiz negro, respóndanme, ¿la cinta quedaría pintada de negro de lado y lado, sí o no? Si yo cojo esa cinta de Moebius verde que está ahí y la empiezo a rayar con un lápiz negro o un bolígrafo negro, la línea que estoy pintando quedaría de lado y lado o solo de un lado. Le agradecería a alguien que abra el micrófono y me responda a esa pregunta. ¿Qué opinan ustedes? Sí, sería por lado y lado. Quedaría Sería rayada. por lado y lado la misma línea. Exactamente, exactamente. Si yo cojo un cauchito, ustedes saben los cauchitos esos que usan en los bancos para sostener los billetes. Supongamos que yo cojo esto. Esto es un círculo. Si yo cojo esto, que es una cinta circular, que no es una cinta de Moebius, y empiezo a rayar por dentro, lo único que queda pintado de negro es la parte de adentro. La parte de afuera no queda pintada. En cambio, con la cinta de Moebius, como hay un giro en la cinta, cuando yo empiezo a pintar la cinta, al final la cinta queda pintada por dentro y por fuera por una sencilla razón, porque la cinta de Moebius no tiene por dentro y por fuera. Ese concepto no existe. El concepto de adentro y de afuera en la cinta de Moebius no existe. No hay un adentro y no hay un afuera. Esta cinta o esta banda de Moebius es una superficie con una sola cara y un solo borde. Tiene la propiedad matemática de ser un objeto no orientable. No tiene adentro y afuera, no tiene arriba y abajo, no tiene lado derecho ni lado izquierdo. Es una cinta que a nivel del espacio pone en crisis nuestra mente. Fue descubierta de forma independiente, y eso es lo interesante, lo descubrieron de manera independiente, no se pusieron de acuerdo. La descubrieron los matemáticos alemanes August Ferdinand Moebius y Johann Benedict Listing en el año de 1858. El psicólogo, como estamos hablando del perfil del psicólogo, y ya yo les dije que la primera característica de un psicólogo, epistemológicamente hablando, es que el psicólogo es un hijo del tiempo. Es un hijo del tiempo kairos, es un hijo del tiempo cronológico y es un hijo del tiempo eónico. ¿Qué significa? Que como científico, la ciencia no tiene final. ¿Qué significa que la ciencia no tiene final? Que cuando creímos que llegábamos a una conclusión, resulta que la conclusión termina siendo el comienzo de algo nuevo. Siempre que un científico cree que alcanzó una verdad, se da cuenta que esa verdad no tiene límite, sino que nos lanza a una nueva búsqueda. Thomas Kuhn, en su investigación sobre las revoluciones científicas, Historia de las Revoluciones Científicas, un texto que publicó en 1962, desarrolló toda su famosa teoría de los paradigmas basado precisamente en el esquema de la cinta de Moebius, aunque él no mencione nunca la cinta de Moebius. Ustedes se dan cuenta, observen el círculo superior donde dice el ciclo de Kuhn, ahí en la pantalla, en la imagen superior. Thomas Kuhn dice que la ciencia se estabiliza en lo que él denominaba la ciencia normal. Por ejemplo, la ciencia normal decía que la Tierra era plana. Y se llamaba ciencia normal porque con esa definición, la Tierra es plana, los barcos navegaban, los viajeros caminaban sus caminos, la gente
construía su ciencia. Y ellos en su cabeza estaban convencidos de que la Tierra era plana. ¿Por qué? Porque bastaba mirar el horizonte y se daban cuenta que la Tierra era plana. Entonces, durante mucho tiempo, los científicos de la antigüedad hacían ciencia con eso que era la ciencia normal. Es decir, la ciencia que daba las normas. Recuerden que la palabra normal viene de norma. La ciencia normal era una ciencia normalizada, es decir, una ciencia que tenía reglas. Y las reglas funcionaban. Y Thomas Kuhn decía que la ciencia normal, ojo con esto que es importante, funcionaba para resolver enigmas. ¿Qué es un enigma? Un enigma es un problema de tipo científico que la ciencia normal puede resolver. Eso es un enigma. Un enigma es un problema que la ciencia normal podía resolver. Luego, Thomas Kuhn decía que había un momento en que la ciencia normal se encontraba con un súper problema, un problema que la ciencia normal no podía resolver. A ese problema que la ciencia normal no podía resolver, Thomas Kuhn lo llamaba una anomalía. Entonces, una anomalía se diferencia de un enigma en que la anomalía no la puede resolver la ciencia normal. Entonces, si la ciencia antes decía que la Tierra era plana, ese paradigma empezó a entrar en crisis, en verdadera crisis, cuando empezaron a surgir preguntas que la ciencia normal no podía explicar. No podía explicar. Y entonces, no voy a explicar aquí todo el cambio de la concepción de mundo, de que la Tierra era plana, de que la Tierra era redonda, pero ya ustedes y yo sabemos que ese paradigma viejo hizo crisis y colapsó. Y apareció lo que Thomas Kuhn llama una ciencia revolucionaria. Punto número 4 en el círculo. Ustedes ven el círculo superior. 1, tenemos la ciencia normal. 2, aparecen las anomalías. 3, el paradigma normal de la ciencia normal entra en crisis. Punto número 4, empiezan a aparecer nuevas y mejores explicaciones. Y poco a poco se va dando una revolución científica. Y aparece entonces un cambio de paradigma, lo que él llamaba la ciencia revolucionaria. Cuando la ciencia revolucionaria se posicionaba, demostrando su eficacia, demostrando que podía resolver esas anomalías que la antigua ciencia no podía resolver, entonces, mis queridas amigas y amigos, la cinta de Moebius daba el giro. La ciencia revolucionaria pasaba a ser ahora la ciencia normal. Y lo interesante de la investigación de Thomas Kuhn es que miró la historia de las revoluciones científicas y nos mostró cómo la ciencia ha ido viviendo ese proceso montado sobre la cinta de Moebius. La ciencia vieja entra en crisis, no sirve, aparece una nueva ciencia y esa nueva ciencia se vuelve después la ciencia vieja. Observen la imagen inferior. Ahí está la cinta de Moebius. Voy a moverla un momentico para ver si se mueve, porque eso se movía antes, pero ahora está quieto. Bueno, ahí está moviéndose. Observen cómo se mueve. No sé si la alcanzan a ver. ¿Ven el puntico como en la rayita? ¿La ven moviéndose? Por favor, me confirman si se mueve en su pantalla la parte inferior. Sí, se está moviendo, profesor. Bueno, sigan la imagen y se va a dar cuenta cómo es la cinta de Moebius. La ciencia, el científico camina sobre la cinta de Moebius. Y como nosotros los psicólogos somos científicos, nosotros somos hijos del tiempo kairos, somos hijos del tiempo cronológico y somos hijos de eón. Y nos movemos sobre la cinta de Moebius. Tareas. Son las 7:50 de la noche. Ustedes saben que yo soy puntual. Arranco a las 7 y termino a las 8.
¿Qué vamos a trabajar en este año? Ya yo les dije, vamos a trabajar el perfil del psicólogo colombiano. Esa es nuestra primera y principal tarea. Y voy a necesitar la colaboración de ustedes, y voy a necesitar el compromiso de ustedes, y que esto no sea flor de un día, y que de verdad podamos construir algo entre todos. Segundo, segunda tarea que tenemos este año. Vamos a recuperar la memoria histórica de la psicología en Colombia. ¿Saben qué me gustaría? Que si ustedes tienen datos sobre la historia de la psicología que consideran que son importantes, por favor, comuníquenme, escríbanme. Por ejemplo, hay un dato histórico, perdón, que voy a averiguar, porque antes de que existiera COLSIP, el Colegio Colombiano de Psicólogos, existió una Federación Colombiana de Psicólogos. Y parece que también existió la Asociación de Psicólogos de Bolívar. ¿Qué pasó con la Asociación de Psicólogos de Bolívar? ¿Existió? ¿No existió? ¿Quiénes eran? Les prometo que a final de año yo tengo las respuestas a eso. Porque yo conozco una persona a la que voy a invitar para que nos hable de la Asociación Colombiana, perdón, de la Asociación de Psicólogos de Bolívar y nos cuente la historia. Yo no sé en Bogotá qué cosa interesante conocen ustedes que no se ha publicado, que no se sabe. Miren, Rubén Ardila nos hizo un favor grandísimo porque él es un apasionado de la historia y nos ha dejado una cantidad de información maravillosa. Pero yo estoy seguro que hay cosas que Rubén Ardila no supo porque físicamente no tenía por qué saberlo, y de pronto hay personas que sí tienen noticia de esas cosas interesantes que podríamos investigar. El año pasado, cuando invitábamos a Rubén acá a nuestros conversatorios, él nos dejó esa tarea. Hey, ¿por qué no hacemos algo más serio para buscar la historia y rescatar la historia? No en vano dicen que el que ignora el pasado está condenado a repetir. Y como les decía, lo interesante de estas tareas que vamos a hacer, observen el punto final, es que vamos a construir, como dice Thomas Kuhn, comunidades científicas, pero también comunidades de base. La idea es construir comunidades. Gracias a Dios que existen los chats de WhatsApp. Qué bacano que la tecnología ha avanzado y nos permite comunicarnos con personas en toda parte del país. Ya, los que están en el chat de epistemología 1, epistemología 2, epistemología 3, epistemología 4, psicoteología, los demás grupos que están acá ya forman parte de esas comunidades. Aunque ustedes no lo sepan, ustedes ya son una pequeña comunidad de información. ¿Qué es lo que diferencia a un grupo de una comunidad? El nivel de compromiso, el nivel de conocimiento mutuo. Yo no creo que todavía seamos una comunidad, que soy sincero. Yo creo que nos falta mucho todavía para conocernos y nos falta mucho todavía para comprometernos. Pero yo sí creo que cuando un óvulo y un espermatozoide se unen, ya ahí hay un ser humano, hay una vida humana. Por lo menos es lo que dice el Estatuto del Embrión de Roma. Y yo sí creo que con el solo hecho de estar ustedes ya en el chat de WhatsApp, ya ustedes forman parte de esa comunidad científica en potencia, en potencia. Así como el bebé que está en el vientre de la madre. Ustedes están en el vientre del grupo de WhatsApp, pero hey, necesitamos un parto, necesitamos un momento en donde salgamos y nos conozcamos. Entonces, vamos poco a poco, vamos madurando esta comunidad. Es nuestro segundo año y yo siento que hemos caminado bastante. A los que llegan por primera vez, bienvenidos. A los que ya venían antes, bienvenidos nuevamente. Hoy solamente hay 26 personas en el chat. Qué bueno que pasemos la voz y que invitemos a otros psicólogos. Y me dicen, Mauricio, hay un psicólogo que quiere formar parte del grupo, mándame el enlace. Yo les mando el enlace. Y qué bueno que podamos crecer. Yo sé que hay personas que en este momento hubieran querido estar,
pero físicamente por la hora no podían. Son profesores y están en clase, son estudiantes o están en clase, son padres de familia y están llegando a su casa por las razones que sean. Pero estas 25 personas que están hoy, créanme que es un excelente grupo para arrancar. Y los que no asistieron van a recibir este video, por eso también los estoy saludando a ustedes y los estoy animando a que inviten a otros a que formen parte de estas pequeñas comunidades que ya existen a través de los grupos de WhatsApp. Una comunidad científica y una comunidad de base. Comunidad científica son aquellos profesionales que han estado formados, cualificándose como psicólogos. Es la comunidad científica de psicólogos. Y yo llamo comunidad de base a todos aquellos que no siendo psicólogos forman parte de esta comunidad, y también llamo comunidad de base a aquellos profesionales o aquellas personas que no son profesionales que también están formando parte de esto. Entonces, fíjense lo interesante. Vamos a trabajar por el bien de la psicología y vamos a trabajar por el bien de la psicología entre todos, psicólogos y no psicólogos. Y una cosa que va quedando clara es que voy a decir una herejía y soy consciente que voy a decir una herejía. En el fondo todos somos psicólogos, pero hay psicólogos que son psicólogos profesionales, cualificados. Esos son los que están autorizados para la parte clínica, para el trabajo como psicólogos profesionalmente, porque tienen una tarjeta profesional. Pero aquellos que son psicólogos, que no tienen la tarjeta profesional, yo los animo a que participen también. Hey, yo no les voy a robar su condición de psicólogo. ¿O es que acaso no creen que un papá es psicólogo cuando consuela a su hijo? ¿O es que acaso creen que un hermano no es psicólogo cuando acompaña a su hermano? ¿O acaso creen que no es psicólogo tampoco aquel amigo que da una palabra oportuna, un consejo oportuno? Por eso lo ideal es que los psicólogos profesionales ayudemos también a esos psicólogos empíricos, a esos psicólogos que no son titulados, para que sean buenos psicólogos, responsables psicólogos de acuerdo a su propia capacidad. Es decir, cuando usted sepa que no tiene la formación profesional para ayudar a una persona más allá de una psicología básica, diga, mira, yo te puedo recomendar a un psicólogo profesional. No se ponga a jugar al psicólogo profesional, pero sí puede actuar como un psicólogo en la medida en que usted es una persona que tiene la capacidad de ayudar, de consolar, de apoyar, de aconsejar, de animar a otros. Entonces, como digo, yo soy consciente de que estoy diciendo una herejía. Yo soy teólogo también, y esa misma herejía aprendí a decirla también en la teología, porque había gente que decía que teólogos eran solo los que iban a la universidad a estudiar teología, que teólogos eran solo los sacerdotes que se ordenaban, las religiosas que se consagraban. No, teólogo es todo, todo aquel que reflexione su vida a la luz de la fe. ¿Sí? Evidentemente, hay teólogos profesionales y hay teólogos que no son profesionales. Bueno, eso era lo que quería compartirle a ustedes hoy. Son las 7 de la noche, 58 minutos. Díganme si eso no es puntualidad. Alfredo Rojas, buenas noches, tienes la mano levantada. Vamos a escucharte. Yo simplemente quiero decir que en este momento la reflexión concluyó. Si los 26 quieren quedarse para compartir las preguntas y el diálogo, genial, ojalá no se vayan. Pero si alguien se programó de 7 a 8 y tiene otro compromiso, si esto fuera misa, yo diría, podéis ir en paz. Entonces, no se preocupen. Ha sido un placer estar con ustedes. Están invitados para las próximas reuniones, estén pendientes y nos quedamos los que vamos a charlar. Alfredo, tienes la palabra y si alguien más quiere preguntar o opinar, también puede levantar la mano y participar. Mauricio, buenas noches. Un placer saludarte y saludar a todos los compañeros, compañeras que están aquí presentes. Pues el año pasado no pude estar mucho tiempo en este ejercicio porque a veces los horarios se nos cruzan, pero hoy dije alcanzaste a entrar varias veces. Voy a estar, sí, algunas veces, exacto, pero no como hubiera querido, pero bueno, vamos a hacer el esfuerzo este año a ver si nos va mejor. Ojalá. Quería comentar dos cositas que, bueno, las herejías a veces hay que combatirlas, pero con mucho respeto y mucho diálogo. Lo primero es que el asunto de lo científico, de pronto yo quisiera como que lo planteáramos en un equilibrio donde toda la vida es sentido,
que muchas veces se mira como lo científico como un nivel más arriba dentro de la misma psicología. Entonces, de pronto el espíritu científico y el concepto de científico hay que diferenciarlo un poco. Entonces, muchos compañeros que se dedican solo a la parte profesional, es decir, que ponen en práctica su profesión sin estar catalogado en un grupo de investigación científico, etcétera, pues de pronto van a sentirse un poco, digamos, incómodos. Entonces, en ese sentido, de pronto hay que precisar un poco lo de el método y la metodología científica, que va más allá incluso de los mismos. Cuando se habla de el método científico, hay muchos métodos de rigurosidad, de cientificidad, de técnica. Eso por un lado. Y el otro, pues el asunto de pronto de que todo el mundo es psicólogo, esa siempre ha sido un debate interesante, porque de pronto es como si yo pudiera decir que todo el mundo puede ser médico, entonces cualquiera puede hacer una cirugía o algo así. Hay que tener un poquito de precaución porque, pues, de hecho hay unos principios psicológicos y la gente los puede manejar, algunos primeros auxilios psicológicos que es bueno que el común los conozca, pero igual hay que poner ese límite para pues, digamos, sembrar un límite profesional donde no se usurpen tareas, pero sé que esa no es la intención, sino al contrario, de reconocer lo psicológico en todo el comportamiento humano. Entonces quería hacer esos comentarios y pues saludarte y esperar que de verdad estos objetivos se cumplan aquí y hacer esas anotaciones. Gracias, y bueno, de pronto se presta a discusión o algo, pero aquí pues vamos conversando con el mejor espíritu, ¿no? Yo quiero aprovechar para echarle el lazo a Alfredo y comprometerlo a que nos dé una charla en estas reflexiones. Alfredo, me gustaría que pudieras acompañarnos teniendo tú la vocería durante esa hora de reflexión. Qué chévere que nos puedas acompañar. Listo. Por el WhatsApp, yo con yo te gusto escribo. preparo, pero con Sí, tiempito, sí, exacto, con yo te tiempito, escribo porque y ahora estoy en un concretamos proceso fecha, de ¿te una parece? incapacidad y todo, pero listo, con Sí. mucho gusto. Tú sabes que siempre he tenido pues mucho interés en estar participando, así que Alfredo es haremos el docente, mejor esfuerzo para investigador, que es podamos psicólogo, compartirlo. muy reconocido aquí en la ciudad de Listo. Barranquilla. Entonces es un privilegio poderlo tener acá. Y como te digo, voy a aprovechar para comprometerte a que nos acompañes. Qué chévere. Claro que sí, con suficiente tiempo lo preparamos, lo Por hacemos bien supuesto. y nos ponemos de acuerdo. Bueno, muchas gracias por permitirme aquí conversar con los compañeros, hacer este ejercicio. Y bueno, tengo que irme en un ratico, pero aquí quedo Vale. siempre atento y voy a estar en la mayoría de las sesiones. Gracias. Bienvenido entonces, Alfredo y todos. Claudita, tienes la palabra. Sí, una pregunta. ¿Cómo llevaría la investigación a la psicología? ¿Cómo harías la investigación en la psicología? No, Claudita, lo que estamos es apenas dando idea de cómo vamos a empezar a caminar. Depende de las investigaciones. Por ejemplo, yo sé que tú estás haciendo una investigación y que chévere que cuando tengas los resultados nos los puedas compartir a nosotros también acá, para enriquecernos entre todos. Pero me refiero a la investigación en el campo de la historia de la psicología y en el campo de la epistemología, que es lo que nos reúne acá en este grupo. Por ejemplo, recuérdame en qué parte de Colombia es que te encuentras tú, Claudita. En Bogotá. Bien, ya en Bogotá yo creo que hay cosas que valdría la pena rescatar de la historia de la psicología, empezando por la universidad donde uno estudia, ¿sí? Hay hechos de la historia de las universidades donde uno ha estudiado que la gente no conoce, que la gente no valora, y entonces parte de nuestro trabajo puede ser dialogar sobre eso, sobre cómo llegó la universidad, cuántas personas estaban, los profesores. Miren, hay una cantidad de profesores buenos, buenísimos, que solamente lo conocen en su universidad, lastimosamente. Qué bueno sería, por ejemplo, recoger la historia de esos profesores buenos, buenísimos de las universidades y hacer unas pequeñas notas biográficas de cada uno de ellos, en qué se especializaban, qué era lo bueno que tenían como psicólogos o como profesores de psicología o como investigadores. Oye, ¿por qué no empezamos por cosas tan sencillas y tan a la mano como esa? ¿Sí? Cuéntame quién es tu psicólogo que más te marcó durante tu vida de estudiante. Hagan un escrito. ¿Ustedes creen que eso no da como para buenos artículos de divulgación histórica? ¿Sí? Ese profesor que se destacaba y sobresalía en la universidad por su metodología o por, oigan, no solo por lo buena gente, también hay profesores que se destacaban por lo mala gente.
Y esos hechos históricos hay que decirlos también. Bueno, esa es la invitación que te estoy haciendo a ti, Claudita, y a todos. Que podamos entender que la historia hay que contarla como es, con las cosas buenas, regulares y malas, con sus luces y con sus sombras. ¿Sí? Los cuestionamientos que se le hacen a las universidades, los cuestionamientos que se le hacen a los psicólogos. ¿Sí? Por ejemplo, ¿por qué con todo el problema de salud mental que tenemos, las zonas rurales no cuentan con psicólogos? ¿Por qué no hay un plan de salud mental en Colombia que organice misiones de psicólogos a las zonas más alejadas del país? Las zonas de violencia, por ejemplo, necesitan un acompañamiento, pero no un acompañamiento de un psicólogo que va un fin de semana y se regresa después para su casa a olvidarse de lo que está sucediendo. Porque yo sí sé que hay buenos psicólogos que están prestando ese servicio a través de instituciones del gobierno, pero la mayoría son personas que van y vienen, no se insertan en la comunidad. Laura, ¿tienes la palabra? ¿Te escuchamos? Sí, bueno, acerca de lo que estaba comentando, en realidad, si nos ponemos a pensar al respecto en Colombia, la psicología es un privilegio. Como tal, es muy complicado que llegue a lugares donde las personas realmente lo necesitan y no nos vayamos muy lejos. Incluso aquí en Barranquilla puede una persona vivir en clase media, estar bien y aún así es muy difícil que consiga ayuda psicológica. ¿Cómo se podría hacer? ¿Qué posibilidades podrían existir a nivel pues, legal, de gobiernos y demás? Que haya algún tipo de movimiento, como que se impulse más la psicología y deje de ser ese privilegio, se convierta en algo clave, como cuando existen las clínicas de urgencias, las personas se sienten mal, tienen alguna enfermedad y pueden llegar porque existen, porque hay. Y la misma forma sería la psicología, pienso yo, ¿no? Laura, ¿tú eres psicóloga o no eres psicóloga? Primer semestre con usted precisamente Ah, ok, en la excelente, Laura. autónoma. Ah, ya sé quién eres. Hola, Laura, sí, claro. Laura, lo que tú dices es muy cierto. Mira, mi hermana estuvo viviendo en Argentina un tiempo y ella me dice, ¿por qué no trabajan en Colombia para que sea por lo menos como en Argentina? En Argentina la salud mental la manejan los psicólogos o los psiquiatras. Aquí tú llegas a un hospital por urgencia, por un problema psicológico y te va a atender el mismo médico general que atiende a todo el mundo. Y es el médico general el que te dice si necesitas o no necesitas psiquiatra. Y mi hermana me dice, mira, es como si tú fueras al médico, ¿sí? Y te atendiera un psicólogo y es el psicólogo el que te dice si te tienes que sacarte una radiografía o no. ¿Tú crees que los médicos permitirían eso? ¿Cierto que no? Es decir, ¿por qué en los hospitales, por qué No, el no es sistema de correcto. salud en Colombia, por qué el sistema de salud en Colombia no incluye también al profesional de la psicología para la atención primaria en salud cubierta por el Estado? Y que no tenga que pagar a la persona que si está, vaya y que lo atienda un psicólogo. Pero para que te atienda un psicólogo tienes que tener la autorización del médico general, de la EPS o de la... Eso es Entonces, verdad. Laura, yo creo que el reto es grande. Y a ti como estudiante, has escuchado en el salón de clase, yo creo que el problema más grande que tienen los psicólogos hoy en día es que no se agremian a Colsi. Es decir, se terminan su carrera y cada uno lo que está pensando es cómo voy a hacer plata y yo solo. Se necesita más pensar como gremio, se necesita pensar más como grupo, como comunidad, como una comunidad. Y para mí el error más grave de los psicólogos es no afiliarse a Colsi, no formar parte de ese gremio que existe para defender a los psicólogos. Entonces, somos 3 o 4 pelagatos poniéndole la cara por 50.000 o 60.000 psicólogos que hay en Colombia, y la mayoría de los psicólogos muchas veces hablando mal de Colsi. Oye, si Colsi eres tú, ¿por qué no te metes? ¿Por qué no te comprometes? ¿Por qué no participas? ¿Sí? Claro que cuando uno se compromete, uno también se gana uno que otro problemita ahí de vez en cuando. Pero yo sí me siento feliz de estar trabajando en Colsi, de estar vinculado a Colsi, de ser parte de Colsi. Para ti y para los demás, los invito, los que son psicólogos. Y para los que no son psicólogos, hombre, qué bueno también contar con ustedes acá para que nos den la visión de qué le gustaría a una persona que hiciéramos los psicólogos para mejorar nuestro ejercicio profesional. Bueno, oigan, 8 de la noche, 9 minutos. Yo
creo que hemos respondido lo básico por hoy, el primer encuentro. Yo tengo que preparar clases mañana precisamente y tengo que comer, entonces me imagino que también ustedes tendrán que comer. Gracias por haber venido y espero que en el próximo encuentro podamos contar con su presencia. Vamos a tener invitados. Estas sesiones no siempre estoy yo. Tenemos invitados. Uno va a ser Alfredo, precisamente. Y otro va a ser un profesor que se llama Antonio Donado, que ya hablé con él para que venga. Y así tendremos invitados para que los conversatorios sean variados entre todos. Y vamos a tratar siempre de que empecemos puntual para terminar puntual. Muchas gracias y una feliz noche. Muchas gracias a usted. Mauricio, muchas gracias. Contento de estar nuevamente acá. Bueno, Armando, hasta luego.